Pantalla completa, Víctor, por favor. Se ha iniciado la grabación. Ingeniero Cieza, buenas tardes. Hola, Guillermo Eusebio. Hola, Guillermo. Vamos a dar inicio ya al evento. Justamente en este evento tenemos el manejo integral de plagas en hortalizas en la producción en fitotoldos. Para esta fecha tenemos el expositor, el ingeniero Víctor Robles Cóndor. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, de la UNASAM. Trabajó en el INIA Santa Ana de Huancayo, especialista en producción de semillas. SENASA Ancash como especialista en sanidad vegetal, Gobierno Regional de Ancash como supervisor de proyectos productivos y en agro rural en los programas presupuestales al inicio en el programa 121 y actualmente en el programa 0068. Damos la bienvenida a todos los amigos de la sala presente a nombre de la dirección ejecutiva, el ingeniero Marco Enrique Rivero Herrera, asimismo también de la unidad de cadena de valor agrícola y ganadero, del ingeniero José Villabolet, y de la unidad solar, de unidad zonal ANCA, y nuestro amigo el ingeniero Ramón Jaramillo Padilla, quien se encuentra también en la sala, ¿no? Ya explicamos, el evento está a cargo del ingeniero Víctor Robles Cóndor, como especialista de la unidad zonal de ANCASH. Ingeniero Víctor, le dejamos para seguir con la presentación del evento. Bien, ingeniero Cieza, ingeniera Sara, y todos los presentes, muy buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación a esta charla de capacitación. Bueno, con la finalidad de poder compartir algunas experiencias y conocimientos, esperando pues que les pueda servir, ¿no? Para la aplicación justamente de este tema en cuanto a la producción de hortalizas a nivel de invernaderos. En primer lugar, el contenido de la charla del día de hoy, vamos a ver el tema de las generalidades y luego lo referente al manejo integrado de las principales plagas de los principales cultivos de hortalizas que venimos produciendo a nivel de invernadero acá en el departamento de Ancash. Bueno, las principales hortalizas producidos a nivel de fitotoldos en el departamento de Ancash, tenemos acá un listado general, que es el repollo, la lechuga, acelga, coliflor, espinaca, caigua, tomate, zanahoria, rabanito, cebolla, beterraga, nabo, apio, y bueno, en algunos lugares también se viene aprovechando la infraestructura de los fitotoldos o invernaderos para producir hierbas aromáticas. Como referencia para los presentes, esta capacitación o esta charla está basado en la experiencia de la ejecución del programa presupuestal 0068, denominado Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, cuya actividad es la 55865, denominado Desarrollo de Técnicas Agropecuarias ante Peligros Hidrometeorológicos. Y como tarea, dentro de este programa tenemos pues el módulo de protección de cultivos, denominado los fitotoldos. Para este año, el año 2022, para el departamento de Ancash tenemos programado la construcción de 170 fitotoldos o invernaderos distribuidos en las provincias de Carhuaz, en Corongo y Recuay. En total tenemos 170 invernaderos programados y que a la fecha tenemos aproximadamente un avance en cuanto a la construcción física de estas infraestructuras
un 40%. Esperamos que a mediados del próximo mes de agosto ya tengamos culminado con el 100% de la infraestructura e inmediatamente realizar las instalaciones de las especies de hortalizas programadas para este año. El departamento de Ancash pues cuenta con 20 provincias y 166 distritos, de los cuales Agrorural viene interviniendo en las 17 provincias que corresponde a la zona sierra del departamento de Ancash. Entonces, una vez que tengamos construido ya los invernaderos o fitotoldos, el siguiente paso es la elaboración del sustrato. Y esto es un punto clave porque si no hacemos una buena elección del lugar de donde se van a sacar, digamos, los materiales que nos van a servir como sustrato, vamos a tener probablemente ciertos inconvenientes durante la producción de las hortalizas. Por ello se recomienda de que la tierra agrícola sea extraída de campos en descanso, o en todo caso de lugares en el cual no se haya hecho cultivo de por lo menos 5 años anteriores. Dependiendo de la textura también de la tierra agrícola, en algunos casos va a ser necesario el uso de materia orgánica y también de arena, con la finalidad de tener un sustrato adecuado para el buen crecimiento del sistema radicular de las especies que vamos a producir. Entonces, de igual modo, tenemos que tener presente de que si es que se va a utilizar una proporción de arena como parte del sustrato para la producción de las hortalizas, estas tienen que ser obtenidas de ríos no contaminados, principalmente con aguas servidas o con relaves mineros, ¿no? Y de esta manera estaríamos garantizando de que el sustrato que se va a utilizar en los invernaderos sea pues un sustrato que no esté contaminado con patógenos que podrían, digamos, atacar en el futuro a las especies que vamos a producir. En caso que no se podría obtener, digamos, tierra agrícola de terrenos en descanso, va a ser necesario la desinfección de este sustrato, ¿no? Esto podemos hacerlo, por ejemplo, con agua caliente, o sea, agua hirviendo. Existe también un hongo pues, llamado el hongo antagonista, que es el Trichoderma harzianum. La proporción es 1 kilo de este hongo por metro cúbico de suelo. Y como último caso, hacer la desinfección química, que podría ser con este ingrediente activo denominado el carboxin más el captan, o en todo caso el Benomil u otros plaguicidas que me permitan hacer el control o la desinfección del sustrato. He puesto acá una nota importante de que todos los invernaderos o fitotoldos deberían contar con un pediluvio en la puerta de entrada al invernadero, y esta debería ser, por ejemplo, mediante el uso de la cal, con la finalidad de evitar el ingreso de patógenos que podríamos nosotros, las personas,
llevar, ingresar, en este caso, al invernadero, ¿no? Como vamos a hablar el tema referido al manejo integrado de plagas, primero tenemos que tener bien claro qué es una plaga, ¿no? La plaga es cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno, dañino para las plantas o productos vegetales. Esto es una definición de las normas internacionales para medidas fitosanitarias. Es decir, plaga es todo aquello que hace daño al cultivo en sí, a los productos cosechados, a los productos almacenados y también a los productos transformados, ¿no? Inclusive, la maleza se convierte en una plaga, ¿no? Los roedores, que están a veces ubicados principalmente en los domicilios, cuando salen ya a los campos de cultivo, se convierte en una plaga. Para aprovechar de manera, digamos, más eficiente el tiempo que tenemos para poder compartir esta charla, se ha agrupado una serie de cultivos que tienen en común una misma plaga. Por ejemplo, vamos a iniciar con el comúnmente denominado los pulgones o áfidos, ¿no? Bueno, los cultivos han sido agrupados, por ejemplo, como hospederos: el repollo, el tomate, el coliflor, el pepino, la zanahoria, la beterraga y otros. Es decir, cuando hablamos de los pulgones, estamos hablando de una plaga denominada polífaga, que puede estar en muchos cultivos e inclusive en las malezas. De allí la dificultad de hacer un control adecuado de esta plaga, ¿no? Bueno, el nombre científico de repente en esta charla no es importante, pero he visto por conveniente de que tengamos como referencia, ya que esta presentación va a ser compartida también con técnicos y también con profesionales, además de nuestros hermanos agricultores. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona los pulgones? Bueno, ellos tienen un aparato bucal picador chupador. Lo que hacen es alimentarse del jugo o del líquido o de la savia de las hojas de las hortalizas. Estamos hablando específicamente de las hortalizas. Bueno, ese mismo daño ocasiona pues también en otros cultivos, pero ahora el tema principal, el que nos trae a esta charla son las hortalizas. Entonces, lo que produce, el daño directo que ocasiona el pulgón es succionar, alimentarse de la savia o del líquido de las hojas, produciendo amarillamiento, marchitamiento, y además es que inyecta una saliva tóxica a la planta, lo que produce también, digamos, una reacción de la planta, haciendo que la misma planta y aparte de eso, la secreción que pueda dejar el hongo sea un medio para que aparezcan las plagas secundarias, como comúnmente llamamos el hollín, o en todo caso el hongo, la fumagina, denominado comúnmente, y técnicamente el hongo Capnodium, ¿no? Y como un daño secundario que es importante,
es que los pulgones son transmisores de virus. Entonces, y cuando se produce este daño secundario, lo que se genera es disminución del rendimiento del cultivo en general, ¿no? Y como control biológico, tenemos una serie de parasitoides, ¿no? Tenemos ahí los nombres científicos, el Avidius, tenemos también los depredadores de pulgones, como por ejemplo acá tenemos en la figura el adulto de la Hipodamia convergens, y también tenemos acá la larva de la crisoperla, que son algunos de los controladores biológicos para esta plaga denominada el pulgón. Además, también existen entomopatógenos u hongos, ¿no? Por ejemplo, el Lecanicilium lecani, que es bastante eficiente para el control del pulgón. También existen productos como el extracto de rotenona, que puede ser utilizado también para el control de esta plaga, a la dosis de 5 gramos por 10 litros de agua. Se ha hecho bueno, cuando uno revisa las etiquetas de los plaguicidas en general, están calculados pues en porcentajes o para ser dosificados por 100 litros No hay audio, por favor. o por 200 litros de agua. Entonces, lo que se ha elaborado ahora es teniendo en cuenta justamente el área agrícola, o el área en el cual se va a producir las hortalizas por cada invernadero. Como control cultural de esta plaga, tenemos que realizar los tratamientos precoces antes que la población alcance los niveles altos. La colocación de las mallas en las ventanas o puntos de ingreso al invernadero, ¿no? Es por eso que en las ventanas siempre se recomienda el uso de las mallas antiáfidas, ¿no? Justamente para evitar el ingreso de los pulgones alados. También como control cultural tenemos que realizar la eliminación de las malas hierbas y restos de cultivos anteriores que se encuentren en el invernadero y en proximidades del invernadero. Ya dijimos que es una plaga que también lo podemos encontrar en las malezas, y de ahí puede ser trasladado pues hacia los invernaderos, ¿no? Principalmente los pulgones alados, ¿no? Y más aún si es que el invernadero no cuenta con esta malla antiáfida a nivel en las ventanas, ¿no? Como control etológico, acá lo que se busca es aprovechar el hábito del insecto. En este caso, las trampas amarillas, engomadas, justamente para los pulgones alados, va a servir tanto para realizar el monitoreo de la presencia o no de la plaga, y cuál es su incidencia, ¿no? En este caso, en el cultivo. Como control químico, bueno, existen varias alternativas. Sin embargo, el control químico siempre va a ser realizado como último recurso para hacer control de esta plaga, en vista de que los pulgones tienen pues esa tendencia de generar resistencia al uso de plaguicidas químicos de uso agrícola. Como referencia, el umbral para realizar el tratamiento
de esta plaga, se estima del 3 al 10% de brotes atacados. Cuando tenemos ya presencia de pulgones en ese número de brotes, se tiene que realizar el control químico. Pero antes de ello, como estamos hablando de un manejo integrado, no solamente tenemos que enfocarnos pues al control químico, como muchas veces se hace, sino empezar con el control del biológico, con el control etológico, y luego existen también otras alternativas de control, como por ejemplo, realizar el lavado con detergente agrícola a una dosis de 20 mililitros por 20 litros de agua. Si no tengo detergente agrícola, se puede utilizar detergente común que se utiliza para lavar ropa, esto a una dosis de 40 gramos por 20 litros de agua. O en todo caso, un producto, digamos, no tan tóxico. Vamos a ver al final la importancia de conocer la toxicidad de los plaguicidas. En este caso, el uso del extracto de rotenona a una dosis de 0.5%. Y como último caso, el uso ya de plaguicidas, como por ejemplo el imidacloprid. Bueno, esto para ya en casos de infestaciones muy severas y cuya dosis, de acuerdo a lo que indica en la etiqueta del producto. Como otra plaga de gran importancia también en el cultivo de las hortalizas, tenemos a la mosca minadora. Como su mismo nombre lo dice, las larvas de esta mosca lo que producen son las minas, realizan las minas a nivel de las hojas de las hortalizas, y si es que la población es alta de estas larvas, lo que va a producir es muerte progresiva de parte del área de las hojas, y si no hacemos un control oportuno, adecuado, lo que va a producir es la muerte de la hoja y también de la misma planta, ¿no? Tenemos como hospederos de esta plaga, tenemos por ejemplo a la lechuga, tenemos al apio, al tomate, a los ajíes y otros cultivos más. El nombre científico, bueno, vamos a dejarlo acá, es la Liriomyza, en general de la familia Agromyzidae. Como nombre común, la mosca minadora, ¿no? Al igual, existen controladores biológicos, en este caso, parasitoides, dentro de ellas la más importante es la Encarsia sp, ¿no? Además, también tenemos entomopatógenos, o sea, hongos que van a controlar a insectos. En este caso, el Lecanicirium lecani, tenemos el Phaecelomyces fumoso roseus, y también la Beauveria bassiana, ¿no? Son alternativas de productos biológicos para hacer control de esta plaga. Como control cultural, tenemos la eliminación de las malezas que se encuentren dentro de los invernaderos, ¿no? Y también restos de cultivos anteriores. Como experiencia propia, funciona muy bien el control etológico para esta plaga, ¿no? Es decir, el uso de las trampas amarillas, que consiste en ubicar los paneles de plástico, que puede ser de 20 centímetros por 20 centímetros, ¿no? Untados con pegamento, ¿no? Este color amarillo es el que atrae justamente a los adultos de las moscas,
las que se posan en el papel y quedan, o perdón, en el panel y quedan pegadas, y bueno, de esa manera se baja la población de esta plaga. Como control químico, existen productos en el mercado, o sea, pues ya productos comerciales que han sido elaborados. Por ejemplo, tenemos acá el extracto de ajos a una dosis de 25 gramos por 10 litros de agua. Y como segunda alternativa en control químico, cualquier plaguicida a base de ciromacina. No, no estoy acá, en esta charla no estoy utilizando ningún nombre comercial, tengamos en cuenta, porque no queremos ser hacer propaganda de ningún plaguicida específico en sí, sino les estoy hablando de los nombres, de los ingredientes activos de los productos que podemos encontrar en el mercado. Y como última alternativa, también podríamos utilizar productos a base de ciplutrina. Ya les explicaré más adelante cuál es el riesgo de utilizar productos químicos bajo condiciones de invernadero. Otro grupo de plagas de importancia y que es bastante perjudicial a nivel de invernaderos, tenemos a las mariposas o las polillas. ¿Quiénes hacen daño? No los adultos, sino justamente las larvas de esta plaga, ¿no? Tenemos una serie de especies de estas mariposas o estas polillas, ¿no? Que se alimentan principalmente de las hojas, de las hortalizas, ¿no? Hemos agrupado, por ejemplo, como hospederos comunes a esta plaga, las hortalizas de hoja, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a las crucíferas en general, al brócoli, al repollo, coliflor, col, la col rizada, los rábanos, los nabos, que son hospederos, y otros más, ¿no? Que son hospederos de esta plaga, ¿no? ¿Y cuál es el daño que ocasiona? Justamente es que estas larvas se alimentan, pues, severamente de las hojas, y más aún que el tipo de reproducción de esta plaga, pues, es bastante alta, y de allí el número de larvas que podemos encontrar por cada planta, ¿no? Como control biológico, tenemos también parasitoides del género de los ticogramas, que lo encontramos de manera natural, pero que lamentablemente las poblaciones de estos parasitoides no son suficientes, digamos, como para que puedan controlar de manera eficiente a esta plaga. Y por lo tanto existen también otras alternativas de control, digamos, biológico, haciendo uso, por ejemplo, de este hongo Beauveria bassiana, a una dosis de 1 mililitro por 1 litro de agua. Tenemos también los extractos de ajos para gusanos, para larvas que atacan la col, a una dosis de 25 gramos por 10 litros de agua. Tenemos el Bacillus thuringiensis, que actúa mediante ingestión sobre las larvas, los mosquitos o escarabajos también, aparte de hacer control de las larvas. Esto es una bacteria, el Bacillus thuringiensis,
y produce pues una toxina que perfora el tracto digestivo de los insectos. Y la Beauveria baciana, que es un entomopatógeno, va a producir enfermedad en los insectos, causando su muerte en un plazo aproximadamente entre 5 a 7 días, ¿no? Como control cultural, tenemos la eliminación de malezas y restos de cultivos anteriores, pero también se puede hacer recojo manual de estas larvas, ya que estamos hablando de áreas pequeñas cuando hablamos de la producción bajo invernadero. En esta lámina tenemos algunos daños de estas larvas, de estas mariposas o polillas en lechuga y en repollo. Esto en los lugares donde hemos ido, al menos acá en Ancash, es una plaga común, es una plaga que hace bastante daño a los cultivos de hortalizas y seguramente, como para muchos productores o agricultores, su control es bastante dificultoso, principalmente por la falta o por la escasa capacitación o conocimiento de la plaga que pueden tener nuestros hermanos agricultores. El control químico va a estar basado en productos comerciales que contengan Bacillus thuringiensis, ahora a esta dosis de 30 gramos por litro de agua, y como última opción, productos a base de ciflutrina para casos muy severos, a una dosis de 25 mililitros por 20 litros de agua. Yo creo que de acuerdo a la experiencia que tengo, los productos a base de Bacillus thuringiensis han realizado, se ha obtenido un resultado bastante óptimo en cuanto al control de esta plaga. Tenemos como otra plaga importante de los cultivos bajo invernadero, tenemos los denominados gusanos alambre o gusanos de tierra en general, ¿no? Ya nos imaginamos cuando hablamos de gusanos de tierra, son los que van a atacar justamente a las hortalizas, cuyo producto comercial justamente está bajo el nivel del suelo, es decir, pueden ser, por ejemplo, las beterragas, la zanahoria, el rabanito y otros, ¿no? Tenemos ahí el nombre científico. Como nombre común vamos a los llamados gusanos alambre o gusanos de tierra en general. Estas tienen un periodo de vida, un ciclo de vida de aproximadamente, en promedio, 10 meses, algunos pasan los 12 meses, ¿no? Los daños de los gusanos de alambre es que se alimentan de las semillas recién germinadas, se alimentan también de las raíces y de las plántulas. Y como producto de ello es que vamos a tener un menor número de plantas por área. Nos estamos refiriendo justamente a las crías de algunos grupos de las polillas o escarabajo, como en este caso de la fotografía, estamos hablando de la melonta, ¿no? Como nombre científico. Como control biológico, tenemos que iniciar mediante el uso de los productos biológicos. En este caso, entomopatógenos, como el Metarrhizium anisopliae, a la dosis de 5 gramos por 45 metros cuadrados.
¿no? Es el área aproximado de, de, de producción de plantas a nivel de los invernaderos que en este caso Agrorural viene implementando. Como otra alternativa también tenemos el uso de la Beauveria baciana o Beauveria SPP sobre las larvas y también productos a base de Bacillus thuringiensis a la dosis de 30 gramos por litro de agua. Y como control cultural tenemos un método de captura aprovechando el hábito alimenticio de estas larvas, que consiste pues en llenar recipientes, que pueden ser botellas descartables, cortadas, ¿no? Previamente agujereadas y que éstas sean llenadas con granos de cereales, que puede ser el maíz o el trigo, y estas se mezclan con el sustrato, y justamente el maíz y el trigo se comportan como atrayentes alimenticios de estas larvas, y semanalmente pues podríamos sacar justamente ese recipiente y poder ir eliminando las larvas que podemos encontrar en ese recipiente. Se puede también aplicar ceniza a una cantidad de medio kilo por metro cuadrado. Y como control químico, en casos extremos, se puede utilizar los piretroides y bueno, también plaguicidas a base de diacinón. Pero siempre recordándoles de que cuando hablamos de producción bajo invernadero, estamos hablando, además de que son áreas relativamente pequeñas, estamos hablando de que hay una serie de especies de hortalizas. Entonces, las áreas incluso de infestación de esta plaga podría disminuir dependiendo de la especie de hortaliza que estemos cultivando en ese momento. Y por lo tanto, yo creo que con el control biológico y con realizar el control cultural, estaríamos ya controlando esta plaga, ¿no? Otro grupo importante están los nemátodos. Yo creo que esta Ingeniero, plaga... no avanza la diapositiva. ¿Cómo? No avanza la diapositiva, ingeniero. No, sí está avanzando, no hay problema. Sí, solo ha sido una imagen, sí está bien. Bien, entonces continuamos. Otro grupo importante de plagas de las hortalizas tenemos el nemátodo, que es bastante común principalmente en ajo, en ají, en tomate, en coliflor, en poro, en rabanito, en zapallo y otros cultivos más. Hay una serie de especies de nemátodos. He podido acá indicar algunos de importancia a nivel de hortalizas, que es de la especie Meloidogine, y específicamente Meloidogine incógnita, ¿no? Como nombre común están los nemátodos, y felizmente para el control biológico tenemos varios productos ya comerciales obtenidos en base de extractos vegetales, ¿no? Entonces, si queremos, digamos, adquirir un producto comercial, acudimos a un establecimiento comercial y le solicitamos que nos expendan extractos vegetales para el control de nemátodos, ¿no? Leemos la etiqueta
y tiene que decir, pues, para el control de nemátodos, ¿no? Entonces, y la dosis de estos extractos vegetales para el control de nemátodos es de 20 mililitros por 10 litros de agua. También existen entomopatógenos como el Phaeocylomyces farinosus a una dosis de 20 gramos por 2 litros de agua. Como control cultural, desinfección de sustrato. Y como control químico, tenemos ahí a base de, o sea, plaguicidas en base a entomoprofos granulado a una dosis de 160 gramos por 20 metros cuadrados, perdón, por 40 metros cuadrados. Los daños que ocasionan los nemátodos, ¿qué es? Al ser estos parásitos de las raíces de las plantas, es que van a evitar que, por ejemplo, si estamos hablando de ajo, va a limitar la formación justamente de los bulbos o de los dientes de ajo, y lo que se va a producir simplemente van a ser raicillas, ¿no? Igual, y en hortalizas de hoja, ¿qué es lo que produce? Plantas pequeñas, plantas amarillentas. Y si es que estamos hablando de hortalizas de hoja, ¿cuál es la parte comercial? Justamente la hoja. Entonces, estaríamos disminuyendo la cantidad de alimento aprovechable para el ser humano. Y en el caso, por ejemplo, del rabanito, no estaríamos obteniendo productos de buena calidad, e inclusive se podría dar el caso de que solamente se obtenga plantas que cuenten solamente puras raíces, ¿no? Que no obtengamos nada de rabanito en sí. Otro grupo importante es la mosca blanca. Es una plaga que se inició pues a nivel de la costa, y luego por el cambio climático ha ido ya subiendo ya a niveles ya de sierra. Y acá tenemos una de las especies de mayor importancia a nivel de invernadero, ¿no? Que es la Bemisia tabaci. Es la más común de las moscas, las más pequeñas, las más, digamos, de mayor movilidad, y también la más polífaga, la que podemos encontrar tanto en diversos cultivos como en malezas. Estamos hablando de la familia Aleroidae, ¿no? ¿Cuáles son sus principales hospederos de hortalizas? Tenemos pepino, calabaza, el zapallo, el tomate, el pimiento, ¿no? la lechuga y otras especies más. ¿Qué es lo que hacen esta plaga? Es que igual van a succionar la savia o el líquido de las hojas de la planta, y también pueden transmitir enfermedades. Una especie importante, creo que acá no lo he puesto acá en esta diapositiva, es el Trialeurodes vaporariorum. Es una mosca blanca que vamos a encontrarla a nivel de los invernaderos, ¿no? Y que es también la mosca blanca que ataca al cultivo de papa, ¿no? Y que es transmisor justamente, bueno, ya saliéndonos o complementando a lo que son los cultivos de hortalizas, es el que transmite pues el virus del amarillamiento de las venas de la papa.
¿no? Esta mosca blanca denominado Trialeurodes vaporariorum. Como control biológico, para la mosca blanca, acá sí también, igual que para los pulgones, no, que nuestra primera decisión no sea el uso de plaguicidas químicos de uso agrícola. Esta plaga genera muy rápidamente resistencia a los plaguicidas. Es por eso que se nos recomienda realizar el control a base de entomopatógenos, en este caso como el Lecanicirium lecani, el Phaeceromyces farinosus, a una dosis de 10 gramos por 2 litros de agua. Y tenemos también algunos parasitoides como la Incarcia formosa. Control cultural, tenemos que eliminar las malezas y restos de cosechas. Se puede también hacer el lavado con detergente agrícola o detergente común, al igual que lo que habíamos mencionado para los pulgones. Y como control químico, tenemos un producto a base de rotenona a una dosis del 0.5% para la mosca blanca. También son transmisores de virus, ¿no? Y luego, también una plaga común, principalmente en los ajíes, en las cebollas, vamos a encontrar al trips, también bastante conocido. Lo podemos también encontrar en los tomates, en el poro, en el ajo, en la berenjena, ¿no? Como nombre científico tenemos ahí, la más común tenemos a la Frankliniella occidentalis, al Trips tabasi, y como nombre común es el Trips. ¿Qué producen? ¿Cuál es el daño que ocasionan? Es que van a también alimentarse de la savia o del líquido de las hojas de las plantas, y también pueden transmitir enfermedades y tienen la capacidad de transmitir también virus a una gran diversidad de plantas, principalmente a hortalizas, ¿no? Tenemos ahí un ejemplo. Esta plaga del trips transmite el virus del bronceado y del tomate. Y cualquier planta que sea contagiado, digamos, por un virus, que es lo que hace, disminuye grandemente el rendimiento del producto que deseamos obtener. Como control biológico, una de las más importantes, tenemos el Orius insidiosus. Ahí está la fotografía, es un chinche que se alimenta pues de los estados inmaduros de los trips. Y como control etológico, que funciona muy bien, justamente son el uso de las trampas pegajosas cromáticas de color amarillo, que puede ser también de color blanco, también de color azul. Y control cultural, eliminar las malezas y restos de cosechas anteriores, aplicar extractos de ají al 5% y también extractos de ajos. Ya como nombre comercial tenemos ya en el mercado productos a base de extractos de ají y de ajo, ¿no? Como control químico, la rotenona a una dosis de 0.5%. Tenemos acá la fotografía de un hospedero que es que la cebolla, uno va al campo, abre las hojas y vamos a encontrar gran cantidad de trips, tanto en estados inmaduros y también de adultos, ¿no? Un grupo importante también a nivel de invernaderos son los moluscos, también comúnmente llamadas las babosas, ¿no? Estos también los podemos encontrar en una diversidad de cultivos,
¿no? Acá hemos puesto como hospederos principales al tomate, al repollo, la lechuga, zanahoria. Y seguramente como experiencia para muchos agricultores, técnicos y profesionales, hemos visto es que nos hace bastante daño en etapas de almácigo, que es lo que ocasionan, devoran las hojas y raíces, destruyen las plantas jóvenes y manchan las plantas con sus secreciones mucosas, ¿no? Tenemos acá en la fotografía una alta infestación, ¿no? Tanto a nivel de hojas, de lechuga, de repollo, y también en la misma raíz de las zanahorias y de otros tubérculos que también pueden, como la papa, el rabanito, y podemos encontrar perjudicando estos cultivos, ¿no? Como control cultural, tenemos el recojo manual de los moluscos, eliminar las malezas y restos de las cosechas, también colocar trampas a base con lonas, que podría ser de estas dimensiones o de menor tamaño cuando estamos hablando a nivel de invernaderos, ¿no? Preferiblemente sumergidas previamente en agua, ¿no? Bueno, esto es una recomendación que es que a nivel de campo, que nos dicen debemos ubicarlos dependiendo de la evaluación a una distancia de 2 a 3 metros unas de otra a nivel de trampas, pero cuando hablamos de invernadero, pues podemos iniciar con un par de trampas y justamente ahí vamos a encontrar gran cantidad de estas plagas ahí aglomeradas, digamos, y que nos va a servir para eliminarlas, ¿no? También una mezcla de agua azucarada y levadura en un recipiente de plástico, ubicadas, digamos, bajo el nivel del suelo, va a hacer que esta plaga sea atraída por este sustrato en base a azúcar y levadura, y en el cual también podemos encontrar una gran cantidad de estas babosas, lo que nos puede permitir pues hacer un control adecuado. El control químico, felizmente hay productos bastante, digamos, eficientes en el control de esta plaga a base de metaldehído en pellets. En pellets y también en cubitos. Entonces, esto nos dice la teoría, ¿no? Nos dice 1 gramo por metro cuadrado, pero la aplicación no hay que hacerlo, digamos, digamos, como que estuviéramos echando, digamos, urea a manera de, como aspersión, sino que estos pellets tienen que ser ubicados en líneas, ¿no? Principalmente a nivel de los bordes de cada cama, en el cual se observan daños de esta plaga, o en todo caso, una vez que ya se observa el ataque de la plaga, porque estos no atacan pues digamos, del medio para afuera, generalmente es de los bordes hacia adentro. Entonces, ponerle una barrera, digamos, de 2 hileras de estos pellets, y es suficiente para hacer el control de esta plaga. Hablábamos de productos en presentación en pellets, digamos, imaginémonos la nicobita para las aves, justamente son para espacios no muy húmedos, y ya la presentación en cubitos es justamente para espacios ya más húmedos o digamos con presencia de lluvia, ¿no?
Cuando inicialmente hablábamos de plagas, nos referíamos a todo lo que hace daño al cultivo o a los productos o a los subproductos vegetales o almacenados, etc. Entonces, otro grupo también de plagas, nos estamos refiriendo ya a aquellos que producen ya podredumbre radicular, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los cultivos como la cebolla, el ajo, el tomate, el zapallo, el apio, que son muy fácilmente atacados por esta plaga denominada, por ejemplo, la Botrytis algi, ¿no? Que es un nombre científico, y como nombre común vamos a denominarlo la podredumbre blanca o podredumbre gris, ¿no? Como control cultural, se nos recomienda realizar la rotación de cultivos. Como el daño que ocasiona es acá a nivel de las raíces, su control va a ser más difícil. Y por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero es que cualquier semilla que utilicemos tiene que estar desinfectada, ¿no? Tenemos ahí una gama de fungicidas para desinfección de semillas, ¿no? A base de Captan, a base de Benomil y otros más, ¿no? Para la podredumbre blanca, que principalmente ataca a cebolla, ¿no? Existen estos ingredientes activos, como por ejemplo el prosimidome, a una dosis de 1 gramo por litro de agua, ¿no? El mildiu, que es una plaga importante en cebolla y ajo, y también en zapallo. Se nos recomienda la aplicación de Mancozeb más metalaxil a una dosis de 10 gramos por 2 litros de agua. Para manchas foliares como la cercospora, la aplicación de Mancozeb más hidróxido de cobre a una dosis de 5 gramos por 2 litros de agua. Son las recomendaciones del control químico para esta plaga. La pudrición radicular, tenemos acá como agentes que ocasionan la pudrición radicular, tenemos especies del género como la Rhizoctonia, el Fusarium, el Phytium, la Phytophthora. Cuando hablamos de Phytophthora capsicii, estamos hablando al patógeno que produce pudrición radicular en los ajíes, ¿no? En la fotografía vemos la pudrición radicular en plantas de tomate. Puede ser atacada y es común encontrar la pudrición radicular en el tomate, en el coliflor, en el apio. Los daños que produce justamente es la pudrición de la raíz y la muerte de la planta. Por ello se nos recomienda como control cultural realizar la rotación de los cultivos y como control químico la desinfección de semillas. Ya les dije, cualquier semilla, sea hortalizas o no sea hortalizas, tiene que ser desinfectada, ¿no? Que puede ser como alternativa, ahí tenemos el Carboxin más el Captan a una dosis de 5 a 8 gramos por litro de agua. Esto es para digamos, para semillas vegetativas, y de 20 gramos por kilogramo de semilla para semillas botánicas. En cultivos se nos recomienda aplicar Benomil a una dosis de 1 gramo por litro de agua para el control de esta gama de
de patógenos del suelo que producen la pudrición radicular. Me pareció importante esta diapositiva, como recordarles, ¿no?, la clasificación toxicológica de los plaguicidas químicos de uso agrícola. Normalmente cuando un productor se acerca a un establecimiento comercial de plaguicidas, pregunta por un producto químico y lo que el vendedor primero oferta son los productos más baratos, ¿no? Y justamente los productos más baratos son las de etiqueta roja, que están catalogados como extremadamente peligrosos y altamente peligrosos, ¿no? Y luego están los de banda amarilla, que son los moderadamente peligrosos, y por último están los de banda azul, los ligeramente peligrosos, ¿no? Entonces, tengamos muy en cuenta esta clasificación toxicológica y evitemos en lo posible utilizar plaguicidas de etiqueta o de banda roja y amarilla, ¿no? De preferencia, en caso sea necesario, hacer uso de plaguicidas químicos de uso agrícola, solicitemos o utilicemos los plaguicidas catalogados como ligeramente peligrosos, ¿no? Además, si ahí revisamos un poco el vademecum agrícola, es que los plaguicidas de etiqueta roja, pues, son bastante tóxicos tanto para el que aplica, es decir, para el productor, para la planta, porque su poder residual es bastante largo, tanto en el suelo y en el cultivo. Y cuando hablamos de hortalizas, estamos hablando de cultivos de periodo vegetativo corto. Entonces, si desconocemos o no estamos enterados, por ejemplo, el denominado, por ejemplo, en la etiqueta, el UAC, la última aplicación a la cosecha, que está en días, digamos, un plaguicida, cuyo UAC es 10, significa que debo esperar 10 días después de haber aplicado el producto, tengo que esperar 10 días para recién iniciar la cosecha, ¿no? Pero si desconocemos ese dato, por ejemplo, y estaríamos cosechando después de una semana, estaríamos justamente consumiendo un producto con plaguicida, y sabemos que los plaguicidas, por lo que hemos podido observar, ¿no?, son bastante peligrosos, y en el cuerpo del ser humano son acumulativos, ¿no? Es decir, no se expulsan muy fácilmente. Entonces, estaríamos corriendo el riesgo, pues, de hacernos daño a nosotros mismos, ¿no? Bueno, eso es lo que podía compartir con ustedes. Más bien, muchas gracias, creo que me he explayado bastante. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Estoy a su disposición para cualquier consulta, si es que lo hubiese. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Víctor. Tenemos dos preguntas ¿Aló? en el chat. Hay dos preguntas. A ver, contestamos las preguntas que hay en el chat, luego damos apertura a los que levantan la mano, por favor, ingeniero Néstor. Hay dos preguntas en el chat. Uno dice de parte de Einever Heredia, ¿el TRIPS más se encuentra en la papa, frijol y tomate?
Bueno, es una pregunta. Y la otra es, ¿con qué puedo curar el pulgón en la alfalfa? Son las dos únicas preguntas que hay en el chat. Si el ingeniero Víctor nos podría contestar para luego dar apertura a los que levantan la mano. Por favor, ¿me puede repetir la primera pregunta, ingeniero Ciesa? El trips más se encuentra en la papa, frijol y tomate. Y la otra es, ¿con qué se puede curar el pulgón en la alfalfa? Ya. El trips en la papa se podría encontrar, pero no es una plaga principal ni secundaria para el cultivo de papa. En el frijol podemos encontrar una mayor población de esta plaga de trips. En el tomate, un poco más, porque justamente el trips tiende a atacar o a presentarse en la etapa de floración, justamente en las flores, en los cuales justamente se va a dar inicio a la formación del fruto de tomate. ¿Con qué se puede controlar el pulgón en la alfalfa? Les dije a través del lavado a presión con detergente agrícola, o si no, con el detergente común, y si está en mis posibilidades de adquirirlo, con los entomopatógenos. Pero no se recomienda el uso de plaguicidas, porque les dije, generan muy rápidamente resistencia a los plaguicidas. Gracias, ingeniero Víctor. Ahora sí, ingeniero Néstor, adelante con su pregunta o comentario. También aprovechamos ¿Aló? en que en esta plataforma es posible que, bueno, estamos varios trabajadores de agro rural y posiblemente también algunas otras personas que vienen trabajando, conduciendo estos espacios de producción y que también podrían hacer algún comentario o incrementar tal vez en esta actividad desde sus experiencias que vienen trabajando. Y para eso es esta plataforma, ¿no? También para compartir alguna experiencia, alguna plaga han podido controlar y con qué producto. Sí, adelante, ingeniero Néstor. Sí, bueno, primeramente felicitarle al ingeniero Víctor por su brillante exposición, temas muy importantes, claves que se dan en la vida de la horticultura, pues nos ha hecho un marco recordatorio en nuestra alma mater que nos han enseñado, ¿no? Bueno, yo más que todo, como pregunta también quería a veces decir que pues aquí se ha tratado una amplia gama de variedad de plagas, pero hay que tener en cuenta también lo que estamos en cuanto a fitotoldo, reforzando las temperaturas a 40, 50 grados, que es diferente en cuanto a lo que se refiere a las siembras hortalizas en el medio natural, ¿no? Entonces, ver también, referente a lo que es que ya dijo el colega, el pictograma, en cuanto a la, que se clasifican los rojos de etiqueta rojo, cuando están en etapas iniciales no es dable aplicarlo, ¿no? Entonces tiene que ser lo de etiqueta color amarillo y azul, pero tenemos que hacer primeramente una evaluación en las mañanas, ¿no? Entonces, baterías de escala 3 a 4. Eso hay que tener en cuenta. Y hay una amplia gama también de productos, digamos, manejo ecológico de insectos que están dando resultados, así como la pepa rayada, los detergentes, el ajo que dijo el colega, es muy bien, y eso se ha comprado, y tiene razón lo que dice Víctor. Entonces, para poder, ¿no? Porque tenemos que nosotros ver el control preventivo, que es la mejor receta de recomendación, la prevención antes que sea demasiado tarde, y los agroquímicos ya prácticamente sean los últimos. Entonces,
evaluar las poblaciones primeramente en las mañanas, sino que aquí prácticamente son, digamos, áreas muy reducidas en cuanto a los invernaderos, ¿no? Y por la calor también que se ha dado. Entonces, eso es más que todo, hay que tener en cuenta, ¿no? Referente también en los hongos, nos ha hablado muy bien, y eso se está dando también, pues, ¿no? En las solanáceas, en el tomate, en la papa, en lo que es en la cucuyita también, la sandía, un amplio gama, porque nosotros también hemos y hemos encontrado, ingeniero César, esta plaga, por ejemplo, también en fitotoldo, como dice Víctor. Sí, es cierto, pero el problema al productor hay que enseñarlo a reconocer, digamos, la larva, pupos, huevos y los síntomas, ¿no? Por la vista entra más rápido, ¿no? Y poder, ¿qué se puede hacer por abaratar costos y aplicar una receta casera, doméstica, que dé buenos resultados? Porque los pulgones, por la temperatura, usted sabe, las lluvias, eso ocasiona alta densidad poblacional. Entonces acá tiene que ser para plagas claves que pasen el umbral económicos, y hay plagas también migratorias, ¿no? En este caso, ¿no? El control biológico también funciona muy bien. Entonces, eso, yo la verdad, nosotros lo hemos vivido también, ¿no? Esta gama de plagas, insectos picadores, chupadores, y transmitido lo que es enfermedad virósica como daños indirectos. Entonces, con los controladores biológicos también hay una amplia gama de predadores, ¿no? Como dijo Víctor. Nosotros también hemos tenido experiencia con la colegia maculata, la vaquita de San Juan. Gracias, ingeniero Néstor, por su comentario, y creo que va complementando a lo que ha hecho la exposición el ingeniero Víctor. Hay una mano levantada, no sé el orden, no le puedo visualizar bien quién está el orden. Ahí, Sarita. Elías Sánchez, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Nos cuenta de dónde se conecta. Elías Sánchez Rosales. Adelante, Señorita, por favor. buenas tardes con todos. Me conecto de acá de Huamalíes, Juan Cuyata. Mi pregunta es lo siguiente: quisiera que me explique el expositor de manera profunda con qué detergentes voy a eliminar el pulgón en la alfalfa. Lo que pasa es que yo en mi parcela cultivo alfalfa y tengo mucha presencia de pulgón, y las hojitas de la alfalfa son perforadas en las noches. Gracias. Bien, respecto a la plaga de pulgones en alfalfa, hay una gama de detergentes agrícolas en los establecimientos comerciales. Como les dije, no sería bueno hacer una propaganda por un determinado producto o nombre comercial, pero hay una gama amplia de productos de detergentes agrícolas, ¿no? Y es la mejor opción esto del detergente agrícola, en vista de que, como les vuelvo a decir, los pulgones, las moscas blancas son las que generan muy rápidamente resistencia a los plaguicidas. Entonces, de repente por interno, podríamos compartir ya los nombres comerciales de los productos, tanto de los plaguicidas, fungicidas o detergente agrícola. Eso sería mi respuesta. Muchas gracias. Por favor, ingeniero, por interno, no sé por Bien, qué medio nos comunicaríamos. Sí, el ingeniero está dejando su número, su correo en el PDF, y se les va a entregar a todos los que se han inscrito. Estoy viendo varios mensajes acerca del PDF. Nosotros remitimos por correo a todos los correos que dejan registrados en su ficha de registro, de inscripción. Bien, ha levantado la mano Janina Hermosilla. Por favor, puede abrir su micrófono, decirnos de dónde se conecta. Bienvenida, Janina. Adelante, ¿nos escucha? Janina. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, adelante, buenas tardes. Ingeniero Robles, ¿puede dejar de compartir un ratito? Buenas tardes, mi nombre es Janina Clay Hermosilla, soy de Huánuco, Huamalíes, Yata. Mi pregunta es, ¿qué tan eficiente es el control químico a diferencia del control cultural? Y mi segunda pregunta es, ¿qué impactos negativos ocasiona al suelo el control químico?
Ingeniero Robles, ¿nos escucha? ¿Puede abrir su micrófono? Por favor, si me podría repetir la pregunta, señorita, Claro, ¿quién hizo la son dos pregunta? preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tan eficiente es el control químico a diferencia del control cultural? Y por otro lado, mi segunda pregunta es, ¿qué impactos negativos ocasiona al suelo el control químico? Gracias, muy buena pregunta. ¿Qué impactos negativos genera el control químico? Bastante porque, a ver, si yo hago una aplicación de un plaguicida a nivel foliar, ¿no? Si hablamos de un plaguicida de contacto, va a matar a la plaga que entre en contacto. Sin embargo, no solamente pues el plaguicida aplicado se queda en la hoja, sino también llega al suelo. Y en el suelo tenemos microorganismos benéficos que también van a ser afectados con el uso del plaguicida. Y si es que es el producto, y si es que el plaguicida es todavía sistémico, el daño que ocasiona a la fauna benéfica va a ser mucho mayor. Eso sería el daño que ocasiona el control químico a nivel del cultivo o a nivel del suelo. ¿Qué tan eficiente? ¿Cuál es el más eficiente, el control químico o el control cultural? A ver, tenemos que acá evaluar aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos ambientales, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de invernadero, tenemos que iniciar por lo menos contaminante, ¿no? Como lo decía el ingeniero Néstor, nos decía de que utilicemos todos los métodos de control existentes y como última medida de control, el control químico. Eso sería mi respuesta. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, había dos manos levantadas. Se mantiene Rosinaldo Ruiz y luego Julio César. Por favor, Rosinaldo, si nos escucha, puede abrir su micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Mi consulta es la siguiente. En el caso que yo use imidacloprid, ¿cuál es lo más recomendable? ¿Que lo haga a través de vía foliar o inyección? A ver, es importante eh, cuando, adquiramos, cuando compremos un plaguicida, ver su formulación, ¿no? El imidacloprid es un producto para ser aplicado vía aplicación foliar. No he leído que el imidacloprid puede ser aplicado vía inyección o en qué cultivo, no te podría dar la razón. Pero sí, vía aplicación foliar. Bien, gracias. Gracias, ingeniero. Gracias por la respuesta. Yajahuanca Landi. Yajahuanca, ¿puede, por favor, abrir su micrófono para formular su consulta? Sí, buenas tardes. Primeramente, felicitar al ingeniero por su buena explicación, del cual es muy importante, ¿no? He visto que hay varios proyectos, incluso proyectos productivos, del cual es muy necesario ese tipo de capacitaciones para los técnicos, ¿no? Del cual las plagas, las enfermedades y las mismas condiciones climáticas juegan en contra, ¿no? Para el cultivo y manejo de estos, de
de lo que es el manejo de biohuertos. He visto que Agro Rural tiene presencia bastante por otros departamentos y siempre me he preguntado, ¿no? ¿Cómo sería para poder acceder a Agro Rural para que nos pueda apoyar, bueno, con asistencia técnica, de repente algún incentivo para la parte de Cajamarca en algún distrito que es de la Coipa? Bueno, yo he estado dando asistencia técnica a un grupo de 40 usuarios, mayormente usuarias mujeres, del cual ha habido buena producción, hay buena producción de hortalizas, pero la limitante de ellos es que el periodo de lluvias es más largo, ¿no?, que el tiempo de verano, y entonces es ahí donde hay amarillamiento de hojas de las hortalizas. Entonces, investigando también, ¿no?, porque uno hay que también dar una solución, ¿no? Entonces me había preguntado de qué manera se podría resolver, ¿no?, dar alguna solución, y entonces había visto unas experiencias de los fitotoldos, serían, ¿no? Entonces, pero ahora es que para los fitotoldos también se necesitaría también de recursos, ¿no? Y de repente apuntando más allá de verlo desde el punto de vista quizás de negocio para ellos, ¿no? De repente producir hortalizas ecológicas o orgánicas, ¿no?, para la población urbana, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, quisiera que lo que me podría de repente apoyar, o no sea, algo, ¿no?, en cuanto a la gestión, se podría decir, para acceder a Agro Rural, quizás, en cuanto a capacitación o a incentivos para lo que es para los fitotoldos. Gracias. Gracias por la consulta. Creo que eso es una pregunta más dirigida, no sé, a la ingeniera Sara, que usted está más continuamente con este tipo de eventos. Ya, a ver, señorita, lo que ocurre es que lo que usted necesita es información respecto a este programa presupuestal que tiene a su cargo, que es el 0068. El 0068 se ejecuta en varios departamentos del Perú. No tengo en este momento aquí al especialista en Cajamarca, pero le voy a dejar en el chat mi número telefónico y mi correo para que por favor me envíe un correíto y yo le voy a derivar con los datos del especialista que le puede orientar en el PP68 en Cajamarca y ver cuáles son los requisitos para que tengan fitotoldos y qué poblaciones se están beneficiando actualmente con fitotoldos allá. Le dejo mi correo, mi número telefónico, por favor, para poder coordinar al interno. Por favor, las preguntas. Gracias a usted. Bien, sigue el señor Julio César Vázquez, luego el señor Julio Melesio. Por favor, agradeceríamos ser un poco más concretos con las preguntas y recuerden que deben ser relacionadas a la charla que se ha expuesto, ¿no? Para poder agilizar y ser óptimos con el tiempo. Adelante, Julio César. Concretamente, ya que se está hablando de fitotoldo a 40, 50 grados, que es cuestión preventiva, y biohuertos. Entonces la tendencia actualmente es la agricultura orgánica, ¿no? Y no sé si han tenido experiencia con cultivos asociados, por ejemplo, sembrar con maíz, ¿no? Maíz, y eso reduce bastante las plagas. ¿Para qué? Para sacar un producto orgánico, totalmente orgánico, ya olvidarnos de los insecticidas, porque basta que apliques, así seas de etiqueta azul, ya está contaminado el producto, ¿no? Entonces, ese es el reto, ¿no?, de la agricultura orgánica. No sé hasta qué punto se puede ya olvidarnos de los agroquímicos y el desafío es la agricultura orgánica, ingeniero Constantino. No sé si hasta eso es muy bueno coordinar ya, porque si no, vamos a seguir con la agricultura convencional, ¿no? Gracias. Mi estimado Julio César, gracias por su pregunta y gracias, y bueno, más que pregunta lo tomo como aporte acá a todos los participantes.
Es cierto que existen especies que pueden ser asociados y justamente la asociación podría hacer que las plagas no lleguen al umbral económico, de daño económico. Existen experiencias de haber producido, por ejemplo, bueno, no a nivel de fitotoldos, sino a campo abierto, en la asociación entre leguminosas, en este caso arveja, con maíz. Sin embargo, también hemos podido observar en campo asociaciones entre leguminosas y los primeros 3 o 4 años, por ejemplo, con el cultivo de palto o con los cítricos. Hablando ya de manera general, sí, pues la tendencia es obtener productos orgánicos. Es cierto lo que usted menciona de que se debería, en lo posible, pues evitar el uso de plaguicidas. Sin embargo, no es que defienda el uso de los plaguicidas. En producción orgánica también existen plaguicidas permitidos en producción orgánica, ¿no? Y lo que le puedo decir lo siguiente de un cultivo asociado entre la arveja y el maíz, por ejemplo, que ambos son hospederos de mosca blanca, ambos son hospederos de pulgones, y los pulgones son transmisores de virus. Si todavía evaluamos un cultivo de palto, digamos de año 3, año 4, en cuyas calles se encuentran instaladas las alfalfas. Las alfalfas son hospederos de pulgones y los pulgones son transmisores de virus. Entonces, podría haber ese riesgo de contagio o de diseminación de virus que a la larga podría ser perjudicial para los cultivos. En todo caso, tendríamos que evaluar técnicamente qué asociaciones podría dar resultados positivos de tal manera que no se perjudique el cultivo o la cosecha que se quiera obtener. Eso como comentario. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Julio Melesio, levantado la mano, adelante, por favor. Buenas tardes. Felicitarle al ingeniero Víctor por su buena exposición y a la vez una consulta. Yo creo que a nivel nacional la institución FONCODES o Agro-Rural están promoviendo el invernadero rústico, ¿no es cierto? Pero sin embargo, lo que ocurre es, debido a que cuando cae hielo, se supone que el agrofil es contrarrestante al frío, a la helada, todo ello, pero sin embargo, ha afectado la helada en los invernaderos, o sea, tanto al rocoto como al tomate, ¿no? Debido a que tal vez también puede ser, o tiene una medida de altura específico, o debido a que es justamente lo que ha afectado la helada, ¿no es cierto? Esa es una pregunta y quiero que, por favor, de repente con sus experiencias nos traten de informar o explicar sobre ese punto. Las preguntas serían, ingeniero, muy bien, sabe bien de que el control de las trampas amarillas es eficiente también. Pero hay otra alternativa, aparte de untar con un pegamento especial, también se puede untar el plástico con otro tipo de pegamentos, sea lo más barato o al alcance del agricultor, ¿no? Y quisiéramos que nos haga una pequeña explicación sobre este punto. Muchas gracias. Ya, gracias por su pregunta, señor Melesio. Bueno, empezaré por lo último. Las trampas amarillas pueden ser untadas con productos comerciales, ¿no? Como, y también tenemos experiencia con
aceites, inclusive con aceite de comer, pero ya de manera un poco más, más frecuente. Si utilizo un pegamento comercial, obviamente me va a utilizar una untada por mucho más tiempo comparado con un aceite, digamos, de comer o un aceite que se utiliza, por ejemplo, no sé, en las motocicletas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo importante es no contaminar el cultivo. Si hablamos todavía de invernadero es decir, tener mucho más cuidado de no contaminar las plantas, los espacios, las calles. Entonces, tenemos las dos opciones, ¿no? De un pegamento comercial, ¿no? Y bueno, pues los pegamentos caseros que podemos utilizarlo como el aceite de comer. Nos hablaba de las heladas que ha hecho daño en cultivos, en invernaderos, me decía, o en campo abierto. Justamente la construcción de los invernaderos que viene promoviendo Agrorural, están siendo ubicadas a altitudes iguales o mayores de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde el cultivo a campo abierto se corre riesgo de perderse por el problema de las heladas y granizadas. Entonces, justamente el objetivo de los invernaderos es eso, darle las condiciones adecuadas al cultivo y se pueda garantizar una cosecha también esperada, ¿no? Que se haya producido heladas dentro del invernadero, no le podría explicar, no sé qué tan fuerte haya sido, que haya sobrepasado justamente la cubierta, la cubierta del agrofilm, u otro tipo de cubierta, ¿no? No podría responderle eso, señor, mi estimado Julio. Ingeniero, vea, lo que sucede es, o lo que yo quiero saber es justamente, es por la altitud, digo, ¿qué le digo? Me parece que el invernadero tiene que tener una medida estándar, ¿no es cierto? Para que pueda sobrevivir la planta, para controlar el microclima, ¿no? Pero sin embargo, hay zonas donde justamente se ha construido un invernadero, está cubierto por agrofil, pero sin embargo, la helada ha afectado al cultivo de tomate rocoto, ¿no? ¿Debido a qué es eso? O de repente me pregunto, o de repente porque de día había mucho calor y ha sufrido un shock, ¿no? La planta. Por eso, debido a qué es lo que justamente ha surgido el quemazón. Muchas gracias. Lo único que podría decirle es que habría que, en el momento que ocurra ese evento, habría que hacer una evaluación del cultivo en sí, que ha pasado con el tejido vegetal, ¿no? Porque es bastante sencillo, digamos, evaluar a nivel de campo el daño fisiológico que se ha producido a raíz de la baja temperatura. Entonces, y bueno, es lo único que podría decirle, mi estimado Julio. Bien, gracias ingeniero, gracias por sus respuestas. Tenemos varias manos levantadas, así que les vamos a agradecer por favor que las preguntas se limiten a lo que se ha expuesto. El tema ha sido las plagas en hortalizas, en fitotoldos, ¿ya? Les vamos a agradecer que por favor se puedan circunscribir a estos temas. Cualquier otra consulta, el ingeniero está dejando su correo, su teléfono, para que puedan darle mayor detalle. Gerardo Loje Julca, puede abrir su micrófono, decirnos de dónde se conecta. Bienvenido, Gerardo. Adelante, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, señorita. Mi pregunta es,
cuando utilizamos insecticidas en las hortalizas, ¿a los cuántos días se puede ya consumir la hortaliza? Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Es relativo, dependiendo de qué tipo de ingrediente activo estamos utilizando. Les decía, en todas las etiquetas de los plaguicidas, sean fungicidas, sean insecticidas, nematicidas, herbicidas, existe el llamado UAC, última aplicación a la cosecha, y eso está establecido en días. Entonces, tenemos que leer la etiqueta y respetar justamente lo que menciona la etiqueta, ¿no? Si me dice 10 días, 7 días, 3 días, 15 días, inclusive hay plaguicidas en este caso que todavía lamentablemente se utiliza acá en nuestro país, este granulado para prevenir el gorgojo de los Andes. No me acuerdo ahorita el nombre que su periodo de carencia es de 3 meses, ¿no? Entonces, tenemos que leer la etiqueta y ahí estará la respuesta, mi estimado Gerardo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Gerardo. Hay varias consultas en el chat, ingeniero, muy puntuales. ¿Qué opina de los extractos del árbol de Nehén para el control de plagas? ¿Ha oído de eso? Árbol de Nehén. Existe ya comercialmente el aceite de NEM. Sí, es un producto similar al extracto de rotenona. Entonces, sí es un producto efectivo para el control de plagas. Bien. Otra pregunta nos hace Néstor Malca sobre, perdón. Por kilo de semilla de tomate o en cualquier Solanaceae cucurbitáceas, ¿cuántos gramos se puede aplicar de Riciex o Vitavax? No sé si se entendió. Bueno, está en el chat en todo caso para ver si lo pueden leer. Y hay otra sobre, ya es lo mismo, sobre el extracto de NEM. Bien, hay dos manos, todavía 3 manos levantadas. Nila García Flores, puede abrir su micrófono, decirnos de dónde se conecta. Bienvenida, Nila. Adelante, por favor, con su consulta o comentario. Buenas tardes con todos. Tengo la siguiente consulta por lo que he visto. Con esto de Lima, normalmente he visto allá en la zona rural por Ancash, que vive en Movilita, ellos utilizan bastante el estiércol de los animalitos, mayormente el del cuy. Y esto, al echarle el sustrato, atrae mayor plaga para las plantas, o en este caso las hortalizas. A ver, todo, digamos, estiércol de ganado que sea utilizado en los cultivos, no tiene que ser un estiércol fresco, ¿no? Se recomienda de manera general un periodo de enfriamiento del estiércol, ¿no? A través de un proceso de riego, nuevamente de aireación, ¿no? A través del volteo permanente, riego, volteo, ¿para qué? Para acelerar la descomposición y el enfriamiento, en este caso, del estiércol, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es eso para evitar justamente que en un estiércol fresco siempre va a aparecer una serie de gusanos, digamos, que podrían dañar a las plantas, principalmente tiernas, ¿no? Eso sería mi respuesta. Gracias. Ok, gracias. Muy amable. César Calderón, por favor, puede abrir su micrófono, decirnos de dónde se conecta. Bienvenido, César. Adelante con su consulta. ¿Nos escucha? César Calderón ha levantado la mano. ¿Escucha? Sí, ahora Sí. sí, ahora sí. Adelante, por favor.
Ya, mi nombre es César Calderón Vela, soy ingeniero agrónomo. Estoy asesorando muchas asociaciones agrarias. Mire, ve, yo le hablo de Iquitos, departamento de Loreto. Nosotros tenemos una bendición de Dios, que son los suelos aluviales, que se renacen cada época del año. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita ya está mermando el caudal de los ríos y se forman grandes terrazas agrícolas muy nutritivas. Pero ¿qué es lo que sucede? Acá no tenemos instituciones financieras que puedan apoyar siquiera con la maquinaria, una cubota para remover el suelo, y el otro que no hay agro rural, el banco, agrobanco no financia a este tipo de suelos porque lo ven que es peligroso, pero nosotros tenemos esa ventaja de que son suelos renovados cada año y son muy agrícolas. Entonces, yo quisiera que si esto se pueda insertar como un problema de brechas, que nosotros no podemos acceder a este tipo de suelos para sembrar, porque tenemos más o menos 3 millones de hectáreas que se forman cada vez que merman estos suelos. Muchísimas gracias. Bien, gracias por su comentario, por su preocupación. Creo que es una, digamos, es una realidad allá de la zona donde usted labora. Más bien estamos acá, el ingeniero Ciesa también, la ingeniera Sara, a ver si nos apoya con esa respuesta o con ese comentario. Muchas Sí, gracias. bueno, solamente podríamos precisar lo siguiente: el programa presupuestal 0068 es un programa multisectorial diseñado en la PCM para intervenir en zonas de emergencia, ¿no? Por eso es el programa de vulnerabilidad. Se han identificado ya las zonas que principalmente tiene que ver con heladas, ¿no? Y en Loreto, entiendo, no hay eso. Entonces sí hace necesario intervenir de pronto en selva, pero solamente hemos hecho intervenciones como agro rural, hablo, de manera puntual, y para algunas intervenciones que permiten hacer este tipo de incursiones, ¿no? Nosotros tenemos 20 direcciones zonales, pero aún no tenemos una oficina en Loreto. De todas maneras, es importante recoger estos pedidos para que se pueda visibilizar, ¿no?, la necesidad de ampliar nuestras intervenciones. Le agradecemos su intervención y creo que vamos a hacer llegar siempre. Sarita, si me permites, para complementar este comentario ahí, mira, yo creo que quisiera juntarlo lo que dice César y también lo que preguntó la señorita en el caso de Cajamarca, ¿no? Sí, hay muchas zonas en que no puede llegar el Estado, queremos decir, y hay que está el Estado ahí, pero no nos juntamos. Y la tarea creo que es ahí, si hay una institución del sector agrario, que podría ser, uno de los casos, las direcciones regionales agrarias o las agencias agrarias, eso que mayormente están por ahí, y las otras es de que pueden estar las instituciones del Midagre, por ejemplo, SENASA, todo lo que es, en el caso de plagas, la autoridad rectora, tenemos al SENASA. Entonces, el SENASA es una institución que es el ente rector que nos podría ayudar todo en estos quehaceres, ¿no? Entonces, bueno, el ingeniero Robles pues, justo trabajó en el INIA, trabajó en SENASA, entonces por eso es lo que está manejando estos temas, ¿no? Entonces, creo que por ahí la preocupación es de acercarnos a las instituciones agrarias y ellos inclusive van a derivar a otras. Lo que pasa en Ancash, por ejemplo, hacen un pedido a una institución, saben ellos que no lo pueden atender, lo derivan a otra institución y de esta manera pudiéramos estar llegando más cerca, ¿no? La idea es eso, y esta plataforma justamente es para eso, un poco socializar las experiencias que tienen cada uno de ustedes y cómo a los que están presentes aquí podemos ayudarlo y los que están exponiendo también cómo se puede enriquecer este comentario. Básicamente, entonces, ese es el objetivo de esta plataforma y desde las experiencias que se pueda tener cada uno, poder aportar. Cuando me hablaban delante de las heladas, por ejemplo, en Fitotoldos, ahí sí, habría que ver, en algún momento yo también he visto esa helada, pero ¿qué pasaba? En el caso de Rocoto,
es una planta ya más grande que había crecido, estaban las hojas muy cerca al agrofil. Entonces no había un espacio, tal vez entonces para que estaba casi en contacto, ¿no? ¿Qué han hecho ahí en algún momento? Han cubierto con una malla Rachel, entonces iban protegiendo, entonces por ahí podríamos hacerlo, pero básicamente para que no llegue a eso, entonces hay que tener una mayor altura, que la planta no esté en contacto con el agrofil, ¿no? Entonces, para que nos ayude a proteger de la helada. Por otro lado, cuando nos hablaron de los cultivos asociados, sí, es interesante. Hay que hacer la diversificación de la asociación. Por ejemplo, la cebolla funciona muy bien con la lechuga. Podemos hacer en un fitotoldo una fila, todo lo que es la manzanilla, lo que es la hierbabuena, y ellas van a servir como repelente de algunas plagas al interior del fitotoldo. Entonces, hay diferentes maneras, entonces por ahí podemos aliviar, si se quiere decir, en vivir en armonía, que una planta repele, no permite que se quede una plaga, ¿no? Entonces, creo que estos comentarios quería compartirles entonces para que puedan ir teniendo en cuenta. Y por el otro lado hay un saber que se dice el saber campesino, el saber que muchas personas conocen algunos métodos tan naturales ahí, y es lo que hay que aprender de ellos. Ya lo dijo Víctor, lo que lo ha comentado aquí, varias cosas que lo hemos aprendido de ellos. Por ejemplo, el detergente es un excelente controlador de lo que es el pulgón. Entonces, utilizar esos detergentes sí te va a ayudar. Otros lo dicen, la pepa del rocoto, lo mezclan, lo licúan con el ajos y lo fumigan. Son productos caseros que van a ayudar, porque eso es un área pequeña que tenemos. Y trabajarlo desde la parte orgánica creo que es interesante, porque también si ustedes ven los fitotoldos, las temperaturas pueden llegar hasta 60 grados, entonces también lo que vemos es que los suelos muy rápido se van empobreciendo, como alguien nos comentaba, decía, ¿no? En un invernadero, entonces hay que ir renovando también el sustrato, que sea un suelo suelto y rico en nutrientes, ¿no? Entonces, este comentario quería complementar desde algunas experiencias que lo hemos trabajado dentro de lo que es de los invernaderos. Y en un invernadero, cuando haya problemas de lo que es, ni bien se corta una parte, porque cuando es agrofil, dura 3 a 5 años, dependiendo del grosor de las micras que tiene cada agrofil. Entonces, pero hay que tener en cuenta, si hay una ruptura del plástico o del agrofil, inmediatamente hay que parcharlo con la cinta de embalaje. Entonces, y si no lo parchamos, por ahí es un espacio que va a entrar los insectos y a ocasionar daños al interior del invernadero. Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, estaba levantando la mano Willy Rodas, ya no lo veo, no sé si desea hacer la consulta. Willy Rodas, adelante. Sí, buenas tardes. Soy estudiante del Instituto Simón Sánchez Reyes. Bueno, estoy en línea ahorita desde Cajamarca. Bueno, mi consulta al ingeniero, agradecerle también por las capacitaciones y por su respuesta. Y la consulta sería, en el caso, por ejemplo, cuando yo radico en la provincia de San Miguel, más que todo, en el tema, por ejemplo, de la plaga en la alfalfa, ¿con qué más, aparte del controlador que se tiene, por ejemplo, para controlar la plaga, el controlador, el trichugran, también sería un controlador que se puede aplicar, o solo, por ejemplo, funegar, o lo que estaba indicando el ingeniero? Le agradezco por la respuesta. A ver, mi estimado Willy, específicamente no me has preguntado qué plaga cuando hablamos de plaga en alfalfa, hay insectos, hay también enfermedades, ¿no? Causados por diferentes agentes patógenos. Decías tricograma, o yo hablé de tricoderma. Tricoderma es un hongo antagonista para problemas, para pudriciones radiculares.
puede ser utilizado también en cualquier cultivo de, digamos, cuando haya problema radicular, pero en este caso hay que hacer un muestreo y un análisis de plagas, o sea, para identificar qué tipo de patógenos está presente en la raíz de mi cultivo. Una vez que identifique el patógeno, yo puedo ya recomendar qué tipo de antagonista podría ser eficiente para esa plaga. De manera así rápida, no podría tomar una decisión de poder usar esta especie de tricoderma o tal especie de tricoderma, ¿no? Eso es referente a los problemas de tipo radicular, ¿no? Y hay una serie de enfermedades más, de plagas de tipo foliar, la cercospora, el mildiu y otros más que atacan a la alfalfa. Entonces, cada plaga pues tiene un tratamiento específico, ¿no? Digamos. Eso sería mi respuesta. Gracias. Bien, gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, creo que ya han sido atendidas todas las consultas. Vamos a detener la grabación. No sé si tiene algunas palabras finales, ingeniero Víctor. Le animamos a abrir su cámara y también a todos aquellos para poder hacer una toma final. Aquellos que puedan abrir su cámara para poder hacer una captura. ¿Sí? Muchas gracias a todos los que puedan. Bien. Bueno, agradecer a todos los presentes, a los organizadores de este evento. Esperamos nuevamente también estar en una reunión similar como el día de hoy. Y para mí es una alegría pues compartir con colegas, con técnicos, con productores, que estemos dedicados a la agricultura, ¿no? Y bueno, emocionado por conocerlos a ustedes y por este medio. Muchas gracias, más bien. Muchas gracias, ingeniero, a usted, y les animamos a todos los participantes, como todos los días, a seguir conectándose y a seguir participando de la programación de los eventos que tenemos como Rediagro. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para anunciarles los eventos que tenemos en esta semana. Nuestro portal es Rediagro Agro Rural. Pueden buscarnos en Google, solamente escriban Agro Rural, Rediagro, y les va a salir nuestro portal como primera opción. También en el portal oficial de AgroRural pueden ustedes encontrar nuestros eventos de manera exclusiva, y en el portal de Rediagro los eventos de todo el sector. El día de mañana vamos a tener desde Pasco una conferencia sobre el uso de cobertizos para ganado ovino y alpacas. Les animamos a compartir con nosotros mañana a las 3 de la tarde, una hora antes, a las 3, vamos a conocer la experiencia de los cobertizos en Pasco y cómo se están usando. Vamos a ver en video a usuarios y vamos a ver los cobertizos. Y el día jueves, ya les animo a que se conecten porque vamos a tener con la ingeniera Luz Gárate derivados de papaya. Todos los derivados que ven ustedes ahí vamos a aprender, va a entregarnos ella nuevamente las fórmulas y nos va a enseñar el paso a paso del procesamiento. Bien, estos son los eventos de Agro Rural. Si desean conocer más eventos del sector, pueden visitar el portal. Van a encontrar ustedes eventos agrarios, ganaderos y publicaciones. También cursos especializados para profesionales y para técnicos. Les animamos a seguir capacitándose. Muy bien, por mi parte agradecerles su participación y muchas gracias a todos. Un abrazo desde acá para todos ustedes. Seguimos en contacto. Tienen mis datos ahí para cualquier otro detalle. Muchas gracias. Gracias, César. Gracias por conectarse. Gracias al equipo de Ancash. Muchas Gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones.